Vamos a hablar de economía. Natalia Motil, buen día, ¿cómo te va? Buen día, David, buen día a todo al equipo de Yugo Libertad y a los que nos escuchan hoy jueves. Bien, te saludo yo y te saluda Estela Mari Scarp, que también seguramente si tiene ganas, no sé, te va a hacer alguna preguntita. Bueno, mira, antes de desarrollar este tema económico, Natalia, ¿qué te parece el casi 6% de inflación mes de septiembre? ¿Cómo se perfila esto? Porque la verdad que se está desatando bastante polvareda en el ámbito económico, porque al paso que vamos, ya estamos pasando el 50% ampliamente en inflación interanual. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, vamos a llegar hasta fin de año seguramente con una inflación del 55%, ya estamos proyectando para este año, la verdad es que es bastante alta. Muchos hablan, bueno, vamos a ir a una hiperinflación, realmente están las condiciones dadas para que nos vayamos lamentablemente a una ella, o sea, todavía estamos, digamos, en las primeras etapas, pero si uno puede observar, digamos, la demanda de dinero, estamos sin emitir, igualmente el precio se está despreciando. ¿Pero por qué sucede eso? Porque la demanda de dinero está cayendo. No es un dato menor, o sea, la gente literalmente no quiere pesos, hay una desconfianza porque estamos viviendo una de las crisis de confianza más importantes de la historia económica argentina, y no se está haciendo ninguna política económica para poder revertir dicha situación. Entonces, si en el corto plazo no se aplica ya sin haber emitido ni un solo peso, más allá de las LELIQs, que las tasas de interés y las LELIQs que tengas, lo cierto es que existe un problema bastante importante. ¿Y a quién le pega eso? Bueno, le pega a los que obviamente no se pueden proteger, porque sabemos que la inflación desde, digamos, vamos a nombrar a alguien que le gusta mucho a casi a todos los keynesianos, que es John Maynard Keynes, que decía, la inflación es una confiscación de los ingresos de los que menos tienen hacia los otros ingresos, a los que quizás se pueden sí proteger. Y decía, es un instrumento, la inflación, que es muy utilizado por el socialismo, es decir, la izquierda extrema, para, digamos, desbaratar lo que es el sistema capitalista. Es decir, él sabía y él anticipaba que con una inflación un país no podía sostenerse en el largo plazo, y lo que efectivamente está pasando en la Argentina. Decimos, tenemos una alta tendencia de inflación, más allá de que no estamos teniendo unas hiperinflaciones como Venezuela, efectivamente somos uno de los países con más inflación del mundo. Estamos en estos momentos en el cuarto país más importante. Y es bastante peligroso, porque, a ver, uno de los componentes que siempre observamos, que está variando mucho y que le pega mucho toda la depreciación del peso, es alimentos y bebidas. ¿Por qué? Bueno, porque es el bien que más le afecta al consumidor final, es decir, a nosotros los individuos, porque decimos, nosotros necesitamos, digamos, alimentarnos. Y los precios de los alimentos están pero escalando cada vez más. La gente no se puede proteger, es una situación grave, o sea. ¿Pero por qué se generó? Porque la verdad es que la inflación se veía que iba a, digamos, desacelerarse, más allá de ciertas cuestiones, había cierta desaceleración antes de las PASO. Un país bastante que se estaba, digamos, con parches se estaba sosteniendo. Después de la PASO, cuando, digamos, se anunció que podía llegar al poder la figura de un Alberto Fernández que no respeta la propiedad privada y el capital, ¿qué pasó? Una crisis, se agudizó la crisis de confianza y los precios se dispararon. Entonces, bueno, tuvimos una mega devaluación, tenemos que comer el pass-through, es decir, el traslado hacia precios fue tan importante que terminó impactando rápidamente sobre los precios. Y eso es lo que estamos viendo ahora, digamos, las consecuencias, por un lado, de el miedo de muchos individuos, agentes económicos, de la llegada de un gobierno de extrema izquierda, y por el otro lado, no haber solucionado los temas, haber hecho una política contractiva, pero no haber atacado el tema de las expectativas, es decir, el tema de la confianza. Así que bueno, estamos viendo en realidad las consecuencias de estas dos cuestiones.
Bien, por primera vez en 13 meses la actividad creció el 0,3% y esto empujado gracias a la producción agrícola, o sea que estamos dependiendo solamente del agro para que ingrese divisas a la Argentina. ¿Te parece preponderante este porcentaje y que dependamos exclusivamente en estos momentos del campo? No, todavía este porcentaje no tiene en cuenta lo que sucedió después de las PASO. Es un porcentaje en realidad, sí, obviamente, cuando vos tenés una devaluación, una mega devaluación, cuando utilizan el tipo de cambio para favorecer un sector económico de la sociedad, sucede esto, que obviamente están todos los sectores, porque es una realidad, la construcción, la industria automotriz, la producción industrial manufacturera, la verdad está teniendo una depresión terrible, se están cerrando, digamos, muchos puestos de trabajo que son los que más, digamos, eran el motor del empleo en la Argentina, pero bueno, se está sosteniendo el único sector que es el agro, que digamos hasta ahí, porque también, digamos, fue bastante vapuleado por el tema de las retenciones, todavía sufre las esquirlas, digamos, de las inundaciones y de las sequías, que estuvimos viendo hasta principios de este año. No estaba liquidando lo que quería liquidar, mucho se adelantó algunas liquidaciones por la posibilidad de que vuelva un Alberto Fernández con más retenciones, por ejemplo. Bueno, todavía el agro obviamente está teniendo una buena performance por una devaluación del tipo de cambio que lo favoreció, porque es un sector que se ve favorecido por eso, porque sabemos que nosotros, los sectores que pueden exportar son los favorecidos ante una devaluación. Y la Argentina, el único que lo puede hacer en estos momentos, la verdad es que es la producción agropecuaria. Después, la industria ahí, lamentablemente, no, o sea, solamente produce para el consumo interno. Y obviamente no se maneja alguna devaluación, le va a generar escorlas a ellos, porque muchos de los insumos que necesitan para la producción se producen en el exterior y los necesitan comprar, entonces les está incrementando los costos cada vez más, y ni que hablar de la inflación, es que no puedes hacer un simple cálculo en el negocio. Obviamente, son sectores que se ven perjudicados. Bueno, tenés un sector que sí te está motorizando y que puede decir, bueno, mira, la Argentina estaba creciendo antes de las PASO, pero bueno, la realidad no era esa, porque eso te sirve nada más por un tiempo, un año, por ejemplo, porque siempre hubo en la historia argentina estas devaluaciones que favorecieron, digamos, determinados sectores, porque por eso justamente decimos que son, digamos, transferencias de un sector a otro, digamos, el péndulo hacia dónde se mueve, digamos, queremos un tipo de cambio despreciado que favorezca a este sector, que quizás tiene más poder sobre el Estado no, o uno que sea más apreciado, digamos. Y sí, es una cuestión, una puja de intereses al final del día, lamentablemente. Bueno, precisamente hay que ver de qué forma que ya este instrumento no lo usen en el día de mañana, porque vos no puedes basar el crecimiento económico de tu país por un sector, porque te va a servir en el corto plazo. Después en el día de mañana vos tenés que sostenerte con los sectores que generan empleo. Y hoy, lamentablemente, más allá de que el agro sí genera mucho empleo, hoy uno de los sectores que más empleo generan son las pymes. Y con este tipo de políticas, a los que se fueron perjudicados fueron a las pymes. Y es una realidad, y hay que contarlo, porque la verdad es que tenemos en situaciones que uno quizás naturaliza determinados dichos, decir, bueno, la Argentina estaba creciendo, es el motor y digamos el supermercado del mundo, pero cuando vamos a los papeles y a la realidad, y la estamos pasando bastante mal. Bien, Natalia, te dejo con Estela. Buenos días, Natalia. Estela te habla, ¿cómo estás? ¿Sí? Hola. Sí, Natalia. ¿Hola? Natalia, Sí. ¿Me escuchas bien? Ahí, sí. Se escucha un poco más. A ver. Acércate más. Sí. ¿Me escuchas bien ahora? Uy. A ver, Aguanta un cachito que cambiamos de micrófono, Natalia. Aguanta un cachito, por favor. A ver ahora, ¿cómo la escuchas a Estela? Hola, Natalia, ¿me escuchás? ¿Me escuchás a mí, Natalia? Sí, ahí sí. ¿A mí me escuchás bien? Sí, sí, sí. Bueno, para un cachito. No puedo.
no importa. Bueno, sigue vos, pregúntale vos. Bueno, pará, vamos a solucionar algo. Mientras tanto, yo te hago una pregunta. Pará que hay un problemita acá en los micrófonos que tiene Estela. Sigo con lo mío. La CUNSA dijo que los primeros 9 meses del año el superávit primario fue de 23.000 millones de pesos. Y por otro lado, en el día de ayer, mediante un decreto administrativo 847/2019, hubo una ampliación del gasto público de 29.000 millones de pesos. A eso hay que sumarle que el día 30 de septiembre se amplió nuevamente el gasto a 123.000 millones de pesos. Eso significa que ya llevan gastando de más 150.000 millones de pesos. A ver, explícame este tema de superávit primario, lo que llega, se gasta y se gasta más, porque si hubo una entrada de 23.000 millones y ya en el decreto administrativo de ayer pretenden gastarse 29.000, a ver, explícame todo ese movimiento de dinero que están haciendo, ¿no? Bueno, primero es que el superávit primario es el que no contempla los intereses de la deuda. Nosotros vamos a llegar, digamos, a un gasto primario cercano a cero, con cierto margen, porque de acuerdo a la situación social, uno de los acuerdos o los puntos del Fondo Monetario Internacional fue que pudiéramos nosotros incrementar el gasto público en el tema social, es decir, el gasto corriente, que ese era el que teníamos que bajar. Hay que recordar que el gasto total se divide entre gasto corriente, que es, digamos, las cuestiones más administrativas, digamos, del aparato estatal, el tema del sistema previsional está contemplado en este rubro. Después tenemos el gasto de capital, que más que nada genera cierto valor agregado, siempre digo, a la sociedad, porque genera empleo en la construcción y en todos los eslabones, digamos, de la actividad constructiva, que es la que genera al final del día bastante empleo. Esa es la que se terminó recortando y terminó quedando el gasto corriente, que no genera nada, o sea, genera gasto público, empleo público inútil, y al final del día ni siquiera tenemos rutas. Eso es lo que se decidió con este gobierno hacer para poder solucionar, digamos, para poder llegar al gasto primario y poder gastar un poquito más en el tema social para que les cierren los números de las elecciones, digamos. Entonces, todavía el gasto financiero no lo bajamos, ojo con eso, porque estamos teniendo los mismos porcentajes en relación al Producto Bruto Interno, cerca del 5 o 6%, referido al gasto primario, al gasto, digamos, financiero, es decir, contemplando los intereses, que hace 4 años. O sea, eso no lo bajamos y todavía lo estamos teniendo, y sabemos que cada vez va a ser más pesado, digamos, el peso que tiene este gasto sobre el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque son intereses que se van acumulando todos los años. No es joda esto, porque, digamos, tenemos que tener bien en claro que los desequilibrios que estamos teniendo en el resto de la economía se produce justamente porque vos no tenés las cuentas fiscales equilibradas, y eso te disminuye y te reduce la gobernabilidad en el corto plazo. O sea, el que tenga que asumir, la verdad es que no va a tener mucho margen de maniobra a partir de octubre, porque la verdad es que no tiene tampoco la holgura, digamos, de poder hacer una expansión, una política fiscal más expansiva, ni siquiera una política monetaria más expansiva, porque decimos que esto se puede trasladar a inflación. Después que eso decían o no, es otra cuestión, pero no tienen margen para poder hacerlo sin tener consecuencias más graves de las que estamos teniendo ahora. Ese porcentaje, digamos, ese gasto que se está que tenemos que se ha incrementado, fue precisamente por un incremento del gasto corriente y por el tema de los intereses. Sí, está buenísimo porque nosotros podamos llegar a un superávit, digamos, primario, habiendo años que ni siquiera podíamos llegar a eso, que teníamos déficit primario, pero bueno, la realidad es que, digamos, tenés una gran enfermedad y bueno, es como ponerle una cremita a una de las partes del cuerpo. Esa es la realidad, o sea, uno tiene que, digamos, las victorias se miden cuando vos reducís el gasto financiero, que es el que se está generando desequilibrios
en el resto de las variables macroeconómicas y te está produciendo unas distinciones en las variables microeconómicas que se están modificando las decisiones de los individuos. Esto hay que tener bien en claro de que, bueno, sí está genial que podamos llegar a eso, pero tenemos que tener en cuenta de que no son un éxito, una celebración completa, porque estamos por un lado sacrificando mucho gasto de capital, estamos con tasas de interés altísimas para poder sostenerlos, inflaciones altísimas que cada vez se aceleran más, y gastos corrientes que se están incrementando, que son al final del día no te generan nada. Buen día, Natalia. ¿Me escuchás bien ahora? Estela Maris Escar te saluda. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola. Hola, sí. Sí. Mira, te quería preguntar, el presidente de la Nación en Córdoba afirmó que si ganaba las PASO, el dólar hubiese seguido a 45 pesos. Las PASO narró evidentemente la posibilidad de un triunfo de Alberto Fernández y la economía entró en una crisis terrible. Vamos a tener ahora un periodo de transición desde el 27 al 10 de diciembre. Decime, ¿qué podemos esperar en ese periodo si gana un candidato o gana otro? Bueno, la verdad es que primero el mercado ya nos dimos cuenta por la experiencia de las PASO de que le tiene mucho miedo a aquel candidato que es Alberto Fernández, que lucha contra el capital. Si vos luchás contra el capital, vos haces que el capital se vaya. Eso es básico. O sea, si vos decís que vas a expropiarte, comentarios como eso, que no vas a poder, no vas a, digamos, honrar la deuda, que ya vas a venir, digamos, diciendo, bueno, los que tienen, o algunos de los dirigentes tuyos dicen, mira, la verdad es que 2 casas para las personas son muchos, o sea, no se respeta la libertad individual primordial, que es la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Claramente vos vas a hacer, o sea, ahí van a haber inversores que se van a ir de este país. Obviamente, ojo con esto, porque mucho se hablaba de que, bueno, le echaron toda la culpa a las PASO. Bueno, no es cierto, porque sí, te generó las PASO, te generó un movimiento fenomenal y tuviste una devaluación del tipo de cambio maravillosa, pero las cosas no estaban bien, o sea, tenía los problemas estructurales, la economía estaba atada con parches y en cualquier momento se desbarataba todo. Como siempre digo, hay elecciones en todo el mundo, tenés periodos de transición en todo el mundo, pero ¿por qué no se está pegando tanto en la Argentina? Bueno, evidentemente tenés un equilibrio político que se está anteponiendo al equilibrio económico. Vos, en un equilibrio económico, sabes lo que tenés que hacer para llegar, digamos, a hacer las determinadas reformas, para llegar a un equilibrio, para sostener tu crecimiento económico y generar, digamos, cierta dinámica en la economía, pero en la Argentina tenés la cuestión política de que estás siempre como un pájaro carpintero taladrándote, diciendo, mira, no, acá ya tenés un freno, porque, bueno, están los intereses de determinados grupos de presión que, por determinados dichos, priman más sobre la lógica. Porque sabemos que dichos pueden decir, o sea, tenemos el ejemplo, digamos, de Estados Unidos, que tiene un presidente que te puede desbarajar la economía fenomenalmente con algún dicho en Twitter. ¿Pero por qué? Porque tiene un sistema, instituciones en Estados Unidos que no les permite, o sea, no les genera esa desconfianza y ese miedo que generaría en la Argentina, porque dicen, si llega a hacer eso, tenés todo un poder por detrás que puede llegar a destituirlo al presidente. Si no el poder no está completamente en el presidente. En la Argentina no, el poder está completamente en el presidente. El presidente te puede hacer cualquier cosa. Te puede empobrecer de un día para otro la Argentina, a todos los argentinos. En Venezuela está pasando lo mismo, pero ¿por qué? Porque no tenés instituciones fuertes que puedan solventar, digamos, y puedan sostener cualquier locura que se le pueda ocurrir al dirigente. Va a ser periodos de mucho, digamos, inestabilidad. Si llega a ganar Macri, y bueno, ojalá que lo que suceda, bueno, igualmente vas a tener problemas, o sea, vamos a entrar otra vez nuevamente en una crisis.
porque él va a tener, yo digo siempre que ambos tienen las mismas posibilidades de entrar a la misma crisis. El tema es que quizás uno parezca más racional y ir hacia las reformas que son necesarias para poder salir rápidamente. El otro parece que quisiera que seamos una segunda Venezuela en América Latina, por los últimos dichos. Quizás llega diciembre y hace las reformas, un ajuste fiscal fenomenal, sea un peronismo pragmático y nos sorprenda a todos. Pero de acuerdo a los dichos que se estaba diciendo en el último minutos, la verdad es que te genera mucho miedo y te genera desconfianza. Vos no podés decir estas cuestiones sabiendo que la política prima, que tenés una crisis de confianza, empezar a decir estas declaraciones porque te generan muchos disturbios. Vamos a ver, obviamente, un tipo de cambio que no se va a poder sostener lamentablemente por mucho tiempo. Hoy se está sosteniendo por partes porque tenemos una figura de política monetaria que tiene todas las herramientas e instrumentos volcados para poder generar cierta estabilidad en esta materia, porque sabe que una devaluación es una transferencia de ingresos. Pero bueno, cuando esta política monetaria, una figura de política monetaria llega a desaparecer, y bueno, ahí tenés un tema. Y el periodo de transición va a ser, si es desordenado, o sea, si no se llega a un consenso político entre las partes, entre la ganadora y la perdedora, para poder, digamos, hacer un traslado de mandato el más ordenado posible, que le afecte menos a los argentinos, ok, pero si llega a ser desordenado, lamentablemente, bueno, vamos a tener bastantes problemas y los que vamos a sufrir va a ser nuestro bolsillo. Siempre yo digo que está bueno que nosotros, digamos, sabiendo que existe este riesgo, tratemos de resguardarnos con lo que más podamos, es decir, incrementando, adelantando consumo o, bueno, protegiendo nuestros activos que no sean en peso. Así que esa creo que es una de las formas para poder, digamos, sostenerte y, bueno, que no te coman vivos, digamos, estas elecciones. Bien, Natalia, tengo entendido que Fernández se reunió con grandes líderes piqueteros. Eso ocurrió en el Gran Buenos Aires, muchos cumpas, como le dicen ellos. Y los piqueteros dicen que van a hacer una tregua con el próximo gobierno, si gana toda esta runfla PJ-Caca, con la condición que todo lo que pidan ellos se lo van a tener que conceder. En la jerga callejera suena apretada, pero bueno, como son iguales, suponte que le conceda todo el gobierno. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo quedamos parados? Porque el gasto público se va a extender cada vez más. ¿De dónde van a sacar el dinero para darle a esos vagos que no quieren hacer nada? Bueno, el problema que nosotros tenemos es el gasto público, hay que reducirlo. Nosotros para poder generar crecimiento necesitamos hacer eso, para tener las cuentas fiscales equilibradas. El gasto público se puede financiar, la verdad es que, o sea, un individuo común, si gasta más de lo que le ingresa, tiene que directamente o se endeuda hasta cierto punto o directamente o vende alguno de sus activos, pero tiene que ajustar rápidamente. El tema con el Estado es que tiene forma de financiarse. Una de las deudas no tiene margen para endeudarse en el exterior, a menos que logre un acuerdo, digamos, monumental con China, por ejemplo, que creo que se veía bastante interesada en la situación económica argentina, para poder, digamos, poder pagar la deuda, no entrar en default, poder pagar la deuda y seguir endeudándonos en los mercados exteriores y hacer frente a los gastos públicos, o primero incrementando los impuestos, que ojo, que ya estamos en un punto de la curva del Laffer, yo creo que de mayor presión tributaria, que ya es casi decir, bueno, si incrementas más los impuestos, menos te van a reducir los ingresos que tiene el Estado por la recaudación. Así que estamos en un tramo descendente, así que yo no creo que incrementarían, sí, van a intentar incrementar los impuestos hasta donde puedan para poder sostener este incremento del gasto. O pueden recurrir a lo que me parece que es lo que van a terminar sucediendo, a emisión monetaria. Ojalá que esto no suceda, porque este es el peor panorama posible. Pues si tenemos una demanda de dinero que está cayendo, emitir en estos momentos es prácticamente darle la vacuna de la muerte a la economía argentina. Esa es la realidad. Vos tenés, si vos vas a emitir, vas a inyectar en la economía, o sea, a través de pago de sueldos de empleados públicos, por ejemplo, de piqueteros, en nuevos papelitos, nuevos pesos, que vas a generar, y bueno, vas a generar que
la gente obviamente no quiera esos pesos y obviamente vaya a tratar de resguardarse en otros activos más seguros, que no sea el peso se va a depreciar aún más, va a perder aún más el valor y se va a acelerar la caída de la demanda de dinero, que es uno de los mayores problemas que estamos teniendo. Obviamente, si llegamos a hacer eso, podemos llegar tranquilamente a una hiperinflación. Entonces, ojo con eso, porque si llegan a incrementar el gasto público y lo financian de esta forma, porque la restricción presupuestaria, muchos dicen, bueno, hay que cumplir la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria de manual y de concepto te dice, vos podés financiar con emisión monetaria. Abajo te dice, estas son las consecuencias. Dentro de la restricción presupuestaria está la emisión monetaria, está la herramienta para que puedan utilizarla. Si llegan a utilizarla, desafortunadamente, vamos a ir una de las crisis quizás más cercanas a lo que fue el 89. No es algo por menor y hay que destacar siempre este peligro, por lo menos uno como profesional debería siempre decirlo, declararlo públicamente. No es, digamos, ir a decir bomba en un avión, pero existe esta posibilidad si llegan a aplicar este tipo de política. Bien, Natalia, 8:28 de la mañana, me despido de vos, no cortes, vamos por línea privada, se pasó el tiempo rápido, que la pases muy bien. Sí.